Bueno, buenos días a todos, son muy bienvenidos a este foro sobre la función social de la propiedad intelectual con unos conferencistas de lujo que realmente son autoridades no solo a nivel nacional sino internacional. El doctor Fernando Zapata López es conocido acá en la facultad, damos la bienvenida al decano, al doctor Genaro Sánchez. Y les decía que todos conocemos al doctor Fernando Zapata, que es el decano pues, de la propiedad intelectual en Colombia. No de la facultad, ¿no? Porque llegó Genaro, que es el dueño. Y acá siempre los estudiantes lo recuerdan en su célebre clase de Derechos de Autor los viernes de 7 a 10 de la mañana, muchas veces ad honorem, o sea que es un buen ejemplo de la función social de la propiedad intelectual. El doctor Ernesto Rengifo, que es director y profesor en la maestría en propiedad intelectual en la Universidad Externado de Colombia, tampoco necesita presentación. Y el doctor Germán Velázquez, que siempre que viene a Colombia en su paso como un bólido, pues nos visita porque tiene mucho para compartir y él se referirá, él es del Centro de Pensamiento del Centro del Sur, con sede en Ginebra, y él se referirá al caso de la hepatitis C. Pues yo no me alargo más, no sé si el doctor Genaro quiera decir algunas palabras. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Martín. A ver, en primer lugar, un saludo cordial, efusivo a los profesores Velázquez, Rengifo, Zapata y de luego al profesor Uribe. Cuando tocamos estos puntos, yo me acuerdo de mis clases de bienes civiles, porque también de bienes mercantiles. Pero yo quisiera referirme primero a los bienes civiles y recordarles a ustedes cómo la propiedad fundamental en los bienes ha sufrido una evolución muy importante. Yo les recordaba a los estudiantes que en el derecho romano la concepción de bienes, en ese tiempo se pensaba en los bienes civiles, los bienes materiales, tenían una importancia capital, pero se les consideraba como derechos absolutos, como derechos perpetuos. Y como después, en una segunda etapa, ¿no es cierto?, eso se fue desarrollando de tal forma que va a aparecer que unos elementos, que eran como los elementos permanentes de los bienes. Y entonces se hablaba del derecho de dominio y de los elementos que lo conformaban, que lo componían, que lo conformaban. El jus utendi, el jus fruendi, el jus disponendi, donde aparecía también el jus abutendi. Y cómo esas concepciones del derecho romano, ¿cierto?, llegaron al derecho francés, al Código de Napoleón, y del Código de Napoleón al Código Civil chileno, y de él al nuestro, y aparece la consagración en las normas del Código Civil colombiano, si no estoy mal, artículo 544 del Código Civil colombiano, en donde se habla del derecho de propiedad, pero referido en este momento o en esta ocasión, y no podía ser de otra forma, dada la evolución social, ¿cierto?, a los bienes corporales. El Código Civil incorporó esa filosofía, el Código Civil colombiano, y que los derechos reales de carácter privado, absolutos, exclusivos, perpetuos, y cómo el derecho francés, después, ya en el siglo pasado,
¿no es cierto?, gracias a Digui, comienza a criticar esa concepción absoluta del derecho de propiedad, del derecho, de los derechos reales, para introducir una cosa muy importante, que es la función social de la propiedad. Entonces refería a este tema, a esta área del derecho. No pensábamos tal vez en los bienes inmateriales, sino en los bienes corporales, ¿no es cierto? Y cómo aparece esta concepción que va a ser también acogida por el derecho colombiano, que va a ser acogida en la reforma constitucional de 1936, ¿no es cierto?, donde se habla del principio de la función social de la propiedad, que tiene que ver con la propiedad tanto urbana como la rural, pero de pronto donde en principio con mayor intensidad se vio fue en la propiedad rural, ¿no es cierto?, y aparece la famosa Ley 200 de 1936, ¿no es cierto?, con todas las reformas, en fin, con la reforma agraria después, hasta llegar a estos días. Y yo creo que tiene mucha importancia, porque el pacto suscrito entre el gobierno, el acuerdo suscrito entre el gobierno y las fuerzas beligerantes, en este caso las FARC, van a recomponer, en mi sentir, gran parte de esto. No es quitar la función social, todo lo contrario, es incrementarla más. No es taladrar esos principios. Yo pensaría que es lo contrario, que lo que se deriva, si es que queremos hacer una paz perdurable, una paz duradera, ¿cierto?, lo que hay que hacer es darle el sentido que tiene eso. Porque gran parte de la insurgencia, y eso nos lo recuerdan los autores, eso lo recuerdan aquí, en muchas ocasiones, ¿cierto? Es decir, la guerrilla no nació por sí, porque sí. No se trata de unos forajidos que en un momento determinado tomaron las armas en contra del Estado. No, eso tiene unas raíces sociológicas, eso tiene unas raíces reales, eso tiene unas raíces que precisamente es lo que tenemos que mirar, que no se reproduzca, porque es que los fenómenos sociales, cuando no son atacados de raíz, los problemas sociales, mejor, cuando no son atacados de raíz, tienden a su reproducción. Entonces, para que no se reproduzca eso, tenemos pues que mirar cómo se va a cambiar esos conceptos relacionados con la propiedad y fundamentalmente con el problema agrario. Pero la función social también tiene que ver con lo urbano, no solamente tiene que ver con lo rural, sino también con lo urbano. Ha tenido desarrollo la ley 9 del 89, en fin, ¿no es cierto? Pero desde luego que también en torno a este tema tendrá que hablarse. Pero bueno, así como se habla de la función social relacionada con los bienes materiales, ¿cierto?, ahora se habla de la función social de los bienes inmateriales. Que en la época mía de estudiante eso se veía así, rapidito, ¿cierto? Pero hoy en día tiene una influencia muy importante. Y desde luego que aquí tenemos a 4 notables profesores, expresión muy de la Universidad Nacional, el término profesores, que nos van a hablar seguramente de este tema, de la función social de la propiedad inmaterial. Entonces, yo quiero agradecerle a Martín Uribe Arbeláez, mi compañero de clase, al profesor Rengifo, que como decía Martín Uribe, no requiere presentación, de todos nosotros conocido, del profesor Velázquez, con el cual ya hemos tenido ocasión de charlar en otras ocasiones, ¿no es cierto?, y desde luego del hombre de la casa, Zapata, el hombre de la casa, porque es que Zapata es egresado de esta facultad de Derecho. Pero desde luego, para todos ellos, Velázquez, Rengifo, Zapata, Uribe, esta es su casa, porque esta es la universidad de todos los colombianos.
Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Muchas gracias a ustedes, estudiantes, compañeras y compañeros, por estar presentes, y estamos ávidos de escuchar a nuestros amigos conferencistas. Muchas gracias. A continuación, el profesor Fernando Zapata abrirá el foro sobre la función social de la propiedad intelectual. Adelante, profesor. Gracias. ¿Con usted puede? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Profesor Martín Uribe, muy complacido de estar aquí en compañía del profesor Germán Velázquez y del profesor Ernesto Rengifo, viejos, conocidos amigos, además, absolutamente probado y reconocido dentro y fuera del país, su sapiencia, su conocimiento, su versación sobre este tema. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes que hacen un espacio en su agenda académica para venir a este evento. Yo quiero comenzar haciendo una pequeña reflexión que puede sonar un poco a título de advertencia cuando uno habla o es convocado a hablar de la función social de la propiedad intelectual, porque es un término omnicomprensivo, como bien lo estructura la Constitución Nacional de Colombia a partir del artículo 61 y después del año 91. Pero recordemos todos que el término propiedad intelectual se le da estructura, se le da organización a partir de la Conferencia Diplomática de Estocolmo del año 1967, que al crear la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ve obligado a decir qué es la propiedad intelectual, o mejor, decir que no, qué comprende la propiedad intelectual, pero no define la Convención de Estocolmo la propiedad intelectual. Con lo cual, como países miembros de una comunidad internacional que empezamos todos no solo a adherirnos masivamente a la Convención de París, sino al Convenio de Berna y a los demás tratados que hoy en día, en un número bastante numeroso, administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, empezamos a hablar de cada uno de estos términos, pero de forma separada. Utilizando en nuestro medio, en el medio latinoamericano, la excepción de propiedad intelectual que nos habían legado los españoles, que era hablar de propiedad intelectual refiriéndose al derecho de autor. Pero con el devenir de los años, y particularmente cuando el tema de las diferentes formas de protección del ingenio y del talento llega a ser parte determinante de las agendas de los tratados de libre comercio, el concepto de propiedad intelectual toma otra dimensión que en el caso colombiano es respaldado por el artículo 61 de la Constitución. Y allí entonces hablamos de propiedad intelectual de manera genérica, pero de repente sin que el desprevenido observador, ni el funcionario gubernamental, ni mucho menos el negociador, entre a diseminar el significado de cada una de las formas de la propiedad intelectual. Y ahí hay simetrías como hay asimetrías. Y hay, sin duda alguna, posiciones muy fuertes como posiciones muy débiles. Pero con todo eso nos fuimos a negociar, hablando de propiedad intelectual. Y esto yo lo pongo a título de aclaración para reiterar de que no es fácil hablar en el sentido genérico de la función social de la propiedad intelectual. Y mucho más en el caso presente, que yo hablo de derecho de autor, y para nadie es un secreto en esta sala y fuera de ella, que yo tengo una posición muy fuerte hacia el derecho de autor. Naturalmente, reconociendo en dónde debe hacerse espacios, donde deben hacerse limitaciones. Y tengo esa posición producto de la práctica y de los años y la relación con los autores, con los artistas, en donde, estando en un país que es altamente afirmativo y rico en la generación de contenidos, pues cuando uno habla de una sociedad global o una sociedad del conocimiento o una economía del conocimiento, pues seguramente ese tipo de bienes tienen un valor, como tienen otro tipo, pero como no es esa mi especialidad, sino esta, yo recalco este asunto. El señor decano nos ha quitado, ya nos ha ayudado con la primera parte, que es hablar de esta función social de la propiedad, pues como un concepto jurídico que busca precisamente eso, limitar el carácter absoluto y exclusivo.
guiado por el bien común y guiado también por el concepto de justicia social. ¿Cómo lo aplicamos a la propiedad intelectual y en particular al derecho de autor? Aquí tendríamos nosotros que empezar señalando que en América Latina no es muy corriente encontrar en la jurisprudencia, aún en los países que tienen rica jurisprudencia en estos temas, como es el caso de Argentina, una sentencia que delimite la naturaleza jurídica del derecho de autor y que haga diferencia entre el concepto general de propiedad intelectual y el derecho de autor, y además haga equivalencia a de cómo, cuando el postulado constitucional de proteger honra, vida y bienes de los ciudadanos alcanza también la protección del ingenio y del talento como un bien de la persona. Esto lo tenemos aquí en una sentencia que es muy vieja, es del año 60, es una sentencia de febrero del año 60, cuyo magistrado ponente fue aquel famoso magistrado muy célebre, porque después cambió de clientes, que fue el doctor Humberto Barrera Domínguez, pero que fue un célebre magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pues él se le metió a este tema en un asunto que se origina precisamente por abogados de la Universidad Nacional, y en este momento iba a mencionar su nombre, era el profesor de sucesiones nuestro, ¿te acordás? ¿Quién era el profesor de sucesiones? El gordito, él, mayor. Sí. En los años 60, él fue personero de Bogotá. Y la ley 86 del 46. Fruticas y fruticas. Exactamente, así lo conocíamos todos. Así lo conocíamos con el apodo de fruticas y fruticas. Sí. Bueno, eso me escapa. Bueno, la ley 86 del año 46 era una ley que había sido impulsada desde principios de los 40, se había tomado como punto de referencia la ley argentina, y a su vez la ley argentina, que también para la época era nueva, porque era del año 33, había sido tomada de la ley italiana, que se había hecho en tiempos de Mussolini. Con lo cual la ley de derecho de autor que se origina así es una ley que... Baudilio Bernal, perfecto, gracias. Sí, Baudilio Bernal. Esta ley permitía o tenía una inspiración muy estatista, y eso llegó a la ley del año 46 en Colombia, con lo cual en un artículo, en un capítulo donde se permitía la creación de sociedades de autores, se permitía inmediatamente también que el gobierno, a través del Ministerio de Gobierno en aquel entonces, determinara cómo se cobraba el derecho de autor y cómo se distribuía. Personero de Bogotá, que era Baudilio Bernal, inicia toda esta acción contra ese inciso tercero del artículo 39. Y ese artículo 39 generó esta sentencia que ha sido citada en todos los libros de derecho de autor y que hoy en día seguimos mencionándola porque no tenemos un referente más exacto, más explícito para definir lo que queremos decir. Esa sentencia, entre muchas cosas, dice, abre comillas, lo siguiente. Dice, sin duda, entre las distintas tesis que se han expresado sobre la naturaleza del derecho de autor, la más aceptada hoy es la de que se trata de una propiedad sui generis. Entre el sistema de concesión, entre comillas, gracia del soberano, temporal, intransmisible, por acto entre vivos y por causa de muerte, y que rigió entre los siglos XV y XVIII, el de monopolio exclusivo, de explotación temporal, ya cesible y transmisible, y el de propiedad especial, se observan diferencias notables en beneficio de este importante derecho. Y lo que hace es sacar el proceso de protección de la creatividad y del ingenio, que era un proceso de protección vía el mecenazgo. Por eso decimos, desde aquel instante, que el derecho de autor es fruta legítima del derecho de comunicación, de la necesidad de comunicar, de la necesidad de que las ideas circularan libremente. Y para ello, como lo dicen las sentencias de hoy de la Corte Constitucional de Colombia, pues la garantía de que los autores puedan decir
puedan expresar sus sentimientos, requiere de que los autores no vivan de los mecenas, ni vivan del poder político o religioso, sino que vivan de la explotación de la obra. La propiedad sui generis tiene sus modalidades, pero queda en ella la sustancia de la propiedad. Queda en ella la sustancia de la propiedad, sus tres elementos: el ius frutus, el usus, el fructus y el abusus, y sus atributos de persecución y preferencia. Un derecho que cuenta con estos atributos es real y con aquellos elementos es de propiedad, pero especial por sus modalidades. Ello más acentuadamente en legislaciones como la de Colombia, según la cual los derechos de orden económico son personales o reales, sin casilla separada para elementos patrimoniales de naturaleza distinta o especial. Más abajo dice: por estas peculiaridades no desaparece la noción de propiedad. A base de los elementos y atributos de esta se obtiene simplemente una propiedad especial. Y remata aquí en esta parte. El artículo 671 del Código Civil, como ya se expresó, dice que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores, y agrega que esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales, lo cual clasifica al derecho de autor como una propiedad especial. De igual manera, quienes entre nosotros han tratado la materia se han referido a la propiedad artística o literaria o intelectual casi siempre sin distingo ninguno tocante a la especialidad de la propiedad. Así aparece el debate habido en la sesión del 18 de mayo de 1886, cuando se introducen estos temas en el proyecto de lo que sería la Constitución. El artículo 16 de la Carta se refiere a la Constitución de 1886, por supuesto. Dice que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en sus vidas, honra y bienes. No obstante esta norma común, el constituyente juzgó del caso consagrar la protección de la propiedad literaria y artística de manera expresa en el artículo 35 de la Carta, que dice: será protegida la propiedad intelectual por el término de la vida del autor de 80 años. Pues lo que la sentencia lo que nos dice es que extrapola esa protección de la propiedad intelectual o de la propiedad común a la propiedad intelectual, considerándola no obstante y en razón de sus especiales características como una propiedad especial. De manera que cuando nosotros tuvimos la reforma en el año 36 de la propiedad, tiene obligaciones sociales, una función social, pues se consideró igualmente que estaba hablando a aquellas otras formas de propiedad intelectual que continuaban vigentes en el artículo 35. Y cuando el constituyente de 1961 no hace disquisición alguna, sino que dice que será protegida la propiedad intelectual, pues y donde engloba todas las formas y expresiones de propiedad intelectual, está diciendo, como hasta ahora ha quedado dicho, que también le es aplicable todas aquellas formas de convivencia con el interés común o social que tiene la propiedad común. Aunque no volvimos a tener, como mencioné de un inicio, ninguna sentencia que reiterara esto dicho en el año 60, lo más cercano que tenemos es una sentencia de la Corte Constitucional el 20 de junio de 1996, magistrado ponente Julio César Ortiz, ¿sí?, hablando de la dimensión de los derechos patrimoniales. Y allí, en una parte, dice la sentencia: los derechos patrimoniales de autor en la concepción jurídica latina son tantos como formas de utilización de la obra sean posibles. Ellos no tienen más excepciones que las establecidas por la ley, pues las limitaciones han de ser específicas y taxativas, hablando de los derechos patrimoniales como una expresión de la forma de propiedad. Dicho esto, nosotros tendríamos ahora que hablar del Convenio de Berna. El Convenio de Berna, como muchos en esta sala lo saben, es un acuerdo internacional, es un convenio hecho en 1886 en la ciudad de Berna, Suiza, y que apuntaba básicamente al interés de los autores europeos y particularmente a los franceses de proteger las obras
fuera o en los territorios de ultramar, fuera de Francia y en los territorios de ultramar. Pero ahí vamos a encontrar en el Convenio de Berna, sin hacer ninguna reflexión, ni en ese momento, ni en las diferentes revisiones que el convenio sufrió hasta el año de 1971, ninguna referencia al concepto de propiedad. Aparecía allí simplemente la referencia a un derecho de los autores, que se presentaba en forma de exclusiva, con esa capacidad del autor de hacer, de autorizar o prohibir. Sin embargo, el mismo Convenio de Berna, desde su prólogo, ha insistido en que es necesario construir un balance, así lo llama exactamente, un balance, un equilibrio, diríamos hoy, entre esos derechos de exclusiva que se instituyen en cabeza del titular del derecho cuando él hace ejercicio de los diferentes derechos reconocidos en relación con la obra, y otro tipo de intereses. Si bien el Convenio de Berna no menciona ese tipo de intereses, los tratados de última generación, como podría ser, por ejemplo, el Tratado de la OMPI de 1996, sí se refiere ya a qué tipo de intereses se estaba refiriendo el Convenio de Berna, cuando dice: reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna, se determina. Y ahí, entonces, siempre hemos entendido que parte o que expresión de ese balance, que expresión de ese equilibrio, son las diferentes excepciones que tiene o que trae el Convenio de Berna. El tiempo pues no nos da para entrar en el estudio y en la definición de cada una de estas excepciones, pero podríamos mencionarlas claramente, que están en el artículo 2, párrafo 8 del Convenio de Berna, en relación con las informaciones periodísticas, que es lo que nos sirve ya en clase, en un ambiente mucho más académico, señalar, hacer la disquisición acerca de cómo la información, el mundo de la información, el mundo de la radio, el mundo de la prensa en general, que produce contenidos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos o textos protegidos por el derecho de autor, conviven con otros medios de comunicación, como una información emitida, por ejemplo, por el periódico El Tiempo, porque tiene la capacidad técnica y humana para ir detrás de la noticia o para producir la información, es claramente reproducida o permitida reproducirla por un medio de provincia que no tiene al alcance la relación con el hecho generador de la noticia. Tenemos el artículo 2 bis, posibilidad de limitar la protección de algunas obras, como los discursos, como algunas utilizaciones, las conferencias, las alocuciones, lo que llamamos en general las obras orales, que se pueden utilizar en el ánimo de informar. El artículo 10, por ejemplo, el artículo 10 bis, que son artículos que permiten utilizar las obras con destino a la enseñanza, que tienen sujetos cualificados. El sujeto cualificado no es la educación, es el ánimo de enseñar, y el ánimo de enseñar lo tiene el profesor, el maestro y el que lo recibe. Para ellos están dispuestas las limitaciones, y es no una interpretación, sino un entendimiento correcto y cabal que hay que hacer, porque quienes piden las limitaciones no son ciertamente los usuarios directos de ellas, los sujetos cualificados, sino la institucionalidad educativa, y eso genera sin duda alguna un choque de intereses, por no decir una tensión. Esas posibilidades de sección, por ejemplo, encuentran aspectos muy importantes, por ejemplo, como que señalar que desde 1928, en la revisión que se hizo del Convenio de Berna, se establecieron las licencias obligatorias de radiodifusión. Y las licencias obligatorias de radiodifusión están en compañía de las licencias obligatorias de reproducción que fueron establecidas en Berlín en 1908. ¿Y a qué apuntaban ambas licencias? Hoy vigentes. Vigentes en las normas, vigentes en los tratados, vigentes en las leyes, pero de poco uso práctico. Porque a los inicios de la radio y a los inicios de la industria de la grabación sonora,
era posible, y se dio en Europa particularmente, que los autores no otorgaran los derechos para grabar, sino bajo ciertas condiciones, o que no permitieran la radiodifusión de las obras. Cuando esas circunstancias se dieron, el convenio desde el 8 y desde el 28 del siglo pasado establecieron limitaciones. Hay necesidad de que las obras se graben y hay necesidad de que las obras se ejecuten públicamente. Obviamente, mediante un diseño de una norma en cada país, acorde con el tratado, en donde el autor se le reconocía un estipendio. Pero como el derecho de autor no gira en función del estipendio, sino de la autorización de exclusiva, ese era el derecho que se limitaba. Y lo último que en el convenio de Berna se instaló fueron aquellas licencias del año de 1971, aprobadas en la revisión del convenio que se hizo en París, que eran licencias para los países en desarrollo, que no tenían destino distinto a facilitar a los países africanos recién organizados, independizados de las matrículas de las metrópolis por allá en la década del 60, permitirles utilizar también las obras, reproducirlas y traducirlas, porque las metrópolis no llegaban con los libros, sino en francés y en inglés. Entonces, permitirles a la lengua nacional era una posibilidad. Esas licencias estuvieron vigentes hasta el 10 de mayo del 94. Solo Egipto, India, Lesoto, Liberia, Malasia y entre nosotros México hicieron uso de esta licencia. En América Latina, por ejemplo, no. Colombia no la tuvo, como tampoco tuvo las otras licencias. Y eso tiene una explicación de que Colombia ha tenido siempre una industria editorial que ha permitido que las obras estén circulando. Otra cosa es el precio, que es el tema también de los medicamentos. Pero en cuanto al tema de la autorización, de la concesión de la exclusiva, eso se ha dado aquí, como también en la industria musical. Podemos discutir que son modelos económicos imperfectos y hay muchos aspectos que señalarle en ese sentido. Al redondear el tema de las limitaciones y excepciones, uno podría también establecer una diferencia con las otras formas de propiedad intelectual. Y es que el derecho de autor no solo tiene un límite desde el punto de vista de las excepciones, que cada país puede construir, siguiendo como lo plantea el mismo convenio de Berna en el artículo 9.2, perdón, que es el de que se establezca frente a un caso especial una limitación siempre y cuando no moleste el legítimo interés del autor ni moleste la normal explotación de la obra. Pero esa no es la única limitación con la cual el derecho de autor aporta a esa convivencia, a ese equilibrio con estos intereses. También está el plazo de protección. El plazo de protección, al término de los cuales la obra queda para el uso del común. Muchos podrán decir en esta sala, bueno, pero es un plazo de protección muy largo, porque es vida más 80. Pero durante esa existencia del autor y los 80 años después, o los 70, o los 100 que tiene, por ejemplo, México, ¿sí?, que es el país cuyo plazo de protección es el más largo en el mundo, durante ese tiempo post-mortem, la obra puede ser objeto de muchos usos, porque al no proteger el derecho de autor, la idea, sino la expresión, la posibilidad de abrevar en la obra, la posibilidad de inspirarse en la obra, y el encontrarse en los reglamentos internacionales y en el derecho nacional comparado, el de que la explotación ideológica o industrial o comercial de la obra no es objeto de protección, crea un marco de movimiento y de acción en favor de la cultura y en favor de la educación absolutamente inconmensurable, cuyo único límite es el plagio. Pero una cosa es la inspiración y otra cosa es el plagio. Uno puede perfectamente, y por eso dentro de la sistemática, dentro de la manera de hacer obras, es propio de los cánones editoriales el que una obra tiene mayor valor y más respeto cuando tiene una bibliografía. Y la bibliografía lo que le está indicando al lector es que ese autor estuvo allí, que ese autor abrevó allí.
porque desconfianza sería uno encontrar un texto que no diga en dónde él empezó a formar su conocimiento. Y el método universal del conocimiento parte de allí, de abrevar en los demás. Esto viene, como decía Camilo José Cela, cuando fue acusado, porque él murió acusado de un acto de plagio, él se reía y decía: todos en la vida hemos copiado, porque todos en la vida nos hemos inspirado en los demás. Y hemos seguido teorías, hemos seguido doctrinas, hemos seguido estilos, hemos planteado escuelas, y esa es la razonabilidad del método universal del conocimiento. Ahora bien, ya redondeando hacia dónde vamos, uno podría decir en este instante de la presentación, como lo hemos reiterado siempre, que durante 300 años y más de tener un derecho escrito, un derecho positivo, la convivencia entre el derecho de la creación, el derecho de los autores, la creatividad y la educación y la cultura ha sido absolutamente pacífica. Que siempre que hemos tenido necesidad en los momentos de la historia de acudir a nuevos procesos, bien producto de un proceso revolucionario como el de los Estados Unidos o como el mismo de Colombia, ¿sí?, hizo necesidad de estimular la creación de obras, de libros, para no seguir reproduciendo en el sistema americano lo que habían dejado los ingleses y lo que en nuestro suelo dejaron los españoles. Si ustedes ven la razonabilidad de la ley colombiana de 1834, expedida por Santander, en el ánimo de apalancar un sistema educativo está el de que se creen obras, y para eso que mejor que estimular a los autores, que vivan de eso. Entonces, decir que libertad de expresión y derecho de autor han vivido de la mano desde su momento no es ninguna exageración. Comencemos por las mismas declaraciones, tanto la del 48, ¿sí?, que es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuando dice: toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. Tiene asimismo el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, las obras literarias, científicas y artistas de que sea autor. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo que hace es concretar ese mismo postulado y dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad o gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en el beneficio que él resulte. Toda persona, en el numeral segundo, tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias y artísticas de que sea autora. Esta construcción en dos dimensiones no hace más que darle al derecho a autor el concepto o la seguridad de la sostenibilidad. Aquí hablamos también de un derecho sostenible, como en el derecho del medio ambiente. Por eso parte de la necesidad, del interés, del derecho que tienen las personas de participar activamente en la vida cultural. Pero no se le escapa a los redactores de estos textos que la vida cultural no se hace por arte de birlibirloque, que la vida cultural se hace con contenidos, en su inmensa mayoría protegidos hechos por autores, hechos por artistas. Hoy, que englobamos el conocimiento en términos generales, pensamos que igualmente esa obligación es mucho mayor. Este recogimiento, por decirlo de alguna manera, de proteger a nivel constitucional el derecho a autor, no ha sido solamente de exclusiva de Colombia. Lo tienen en nuestro medio Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela en nuestro medio. En esa idea de proteger, los intereses
de la comunidad a participar en la vida cultural y de la misma manera estos privilegios morales y patrimoniales que emergen de la creación de una obra. Nosotros podemos decir que están aquí también en la Constitución. Y ahí los encontramos en el artículo 20, por ejemplo: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos. Aquí también tenemos un derecho a información de doble vía, a dar y a recibir. Lo tendremos también en el artículo 70 y 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a la ciencia y en general la cultura. Y lo acompasamos con el artículo 58. La propiedad es una función social que implica obligaciones, como tal le es inherente una función ecológica. Y finalmente el 61, cuando habla el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establece la ley. Luego, con este breve repaso, lo que hago en esta parte es poner en armonía jurídica del orden constitucional, esto que yo reitero, esa convivencia entre el derecho de los autores y los intereses de la educación, la cultura y la información. Pero los tiempos que pasan no pasan ciertamente por una reflexión de esta naturaleza. Hoy vivimos un cambio en las estructuras de la humanidad. No es un cambio del ser humano, ¿no? Un cambio de era, con sus paradigmas que llegan y otros que se fueron, con muchas rupturas desde el punto de vista epistemológico, cosas en las que dejamos de crecer, para los cuales la humanidad se fue confirmando de que eso iba siendo así. Y empezamos a mirar como el derecho de autor, de tener una mera importancia desde el punto de vista económico, en donde había autores, artistas, industrias culturales que vivían de ella, pasó a tener una trascendencia económica. Es lo que yo llamo el diagnóstico que hicieron los países desarrollados con tanto énfasis, con tanto juicio, y que les permitieron, doctor Germán, llegar a la última ronda del GATT diciendo: creemos normas, principios y disciplinas en relación con la propiedad intelectual, porque ciertamente lo habían hecho no solamente con el derecho de autor, sino con la propiedad industrial en todas sus formas. Mejor dicho, sabían de lo que estaban hablando, y sabían que allí, en la generación de riqueza, de desarrollo y de empleo, estaba el porvenir de el capital en el mundo. Esto permitió más adelante hablar de regulación, y por eso inundamos el mundo de normatividad, de tratados de libre comercio cuando tratados multilaterales, en la idea de asegurar de que ese capital invertido allí en lo que se llamaba, o empezaron a llamar, la sociedad del conocimiento, que generaba la economía del conocimiento, quedaba salvaguardada. Finalmente, la expresión es el sello del capital, o el capitalismo de hoy, como lo queramos llamar. Y posteriormente, el tercer elemento, que es la observancia, el de cómo debemos regular para sancionar. ¿Sancionar qué? Inobservancias, sancionar actitudes que son contrarias al mercado de estos bienes, que son mucho más determinantes económicamente que los anteriores. El tema es que ese debate no se instaló adecuadamente en nuestro medio. El debate que permitía instalar en la agenda política de nuestros gobiernos en todos los países en desarrollo, pero particular en América Latina, no llegó. Serán los estudios económicos, muy sectorizados: México, Argentina y Brasil, Chile, Perú, Panamá y Colombia. Pero esos estudios económicos, en donde se determinaba y se identificaba claramente cuál era el aporte de la creatividad y cuál era el aporte de las empresas secundarias o de las actividades secundarias, es decir, para entender que nada de estos dispositivos, ni nada de los
instrumentos que permiten transportar o distribuir obras hasta llegar a Internet como un medio de comunicación son importantes si no hay obra de por medio, en donde estos mismos estudios daban las ideas, las señales de cuánto somos de creativos, de cuánto somos capaces de impactar esa economía y cuánto estamos ayudando a ese tipo de industrias secundarias, que si bien no las producimos, son determinantes para transmitir y distribuir lo nuestro. Ese debate no se dio. Como no se dio, tampoco se definió la importancia de lo que somos capaces de crear o en donde está realmente la riqueza en esta especial forma de propiedad. Por eso, en la OMPE, en el año 96, se dio un paso muy importante, que fue el de los tratados sobre derecho de autor y de los artistas, intérpretes y productores de fonogramas de cara al entorno digital, que son los tratados que llamamos comúnmente los tratados de Internet. Lo que se supondría venía después era un debate de cómo iban a quedar los autores en ese proceso de creatividad, que son dos aspectos, la gestión colectiva y los contratos. Porque en materia de generación de riqueza a través de bienes, en este caso corporales, se da en el tema del derecho de autor una particularidad, y es que la riqueza la hace un tercero que no tiene la propiedad sobre la obra, o si tiene la protección o la propiedad sobre la obra, es una nuda propiedad, como llamo yo, porque no es una propiedad total y absoluta. Es decir, que cuando uno ve las grandes industrias de contenido, uno concluye claramente que allí hay un autor, que allí hay un artista, que allí hay un intérprete, que también hay un editor, que también hay un productor, que también hay un distribuidor, que hoy en día hay un proveedor de servicio que permite que la obra se comunique. ¿Cuánto de esa riqueza le está llegando al autor? ¿Cuánta de esa riqueza le está llegando al creador? ¿Cuánto de esa riqueza le está llegando al artista? Que es finalmente lo nuestro. Es decir, no dimos una pelea en un tratado, no dimos una discusión en un acuerdo de tratado o de integración comercial, ¿sí? Protegiendo de manera genuina el derecho del autor, el derecho del creador, el derecho del artista. Si a la hora de la verdad el tema contractual hace que ese autor pierda en el primer contrato que celebra todos los derechos que la ley le reconoce desde la Constitución hacia abajo. Esa es la discusión que nosotros debemos hacer. Ahora, se nos metió el tema de las limitaciones y excepciones en todos los países, en todos los órdenes. Las excepciones para las bibliotecas, las excepciones para los museos, las excepciones para la educación, las excepciones para los discapacitados visuales. Yo no creo que esa discusión sea mala, yo no creo que esa discusión no deba darse, pero yo creo que en el orden de los factores hay una razonabilidad que se impone, y es que antes de hablar de excepciones, hablemos del vigor de los derechos de los autores en ese entorno digital. Porque si yo a la sala le comentara, por ejemplo, que es común en muchos países, entre esos el nuestro, que los autores de obras musicales, por ejemplo, no han podido negociar sus derechos en el entorno digital, y que los autores y los artistas más famosos que ustedes escuchan, desde el reggaetón hasta la champeta, pasando por todos los géneros que generan riqueza, no se han podido definir en el entorno digital. ¿Sí? ¿Sí? Y esa discusión no se da. Y por eso a mí ese debate me pone en condiciones de reafirmar más la vigencia del derecho de los autores desde la perspectiva de asegurar el control de su obra, de asegurar la explotación de la obra, mediante sociedades de derechos de autor muy fuertes, mediante la construcción de sindicatos muy fuertes, que les permita participar en ese entorno digital. Por eso yo siempre en clase señalo una cosa que a veces suena a muchos un poco difícil. En este país pasó por alto una ley sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios en Internet. ¿Cómo puede uno señalar que una ley
para regular a los proveedores, que no son en su totalidad nacionales, con excepción de 2, y que tienen una responsabilidad, no se haya regulado. ¿Quiénes fueron los actores en contra de eso? Porque ahora tenemos otro tipo de actores, actores que voltean mucho con la, ¿cómo llamamos ahora? Con la puerta de circulación, ¿cómo se llama? La puerta giratoria. Un día están allí, otro día están acá. Por favor, si uno mira la riqueza del mundo, está en manos de quién? De los que distribuyen, los que trafican con los contenidos en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué esas mismas condiciones económicas no benefician a los creadores? Esa es mi apreciación. Pienso además que tampoco estamos haciendo el trabajo correcto, el trabajo que debemos hacer, porque si bien no abogo por un abatimiento de la ley 23 del 82, que dicho sea de paso, la ley más larga del mundo, pero que es una ley llena de privilegios para los autores, que no se cumplen, es otra cosa, ¿sí? Como la interpretación restrictiva de los contratos. Pero sí pienso que debe hacerse una ley mucho más comprensiva. Debe hacerse una ley que no solamente responda a los compromisos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque el tratado con Estados Unidos se hizo en el año 2005, hoy es 2017, tenemos muchas cosas más que regular, tenemos también que en ese debate entre todos comprender muchas situaciones, ¿sí? Quizá no permitir que a base de limitaciones otros hagan negocio con la obra del autor, pero sí permitir ciertos usos. Por ejemplo, vuelvo al caso de los museos, están totalmente desguarnecidos en el entorno digital, no se puede muchas veces hacer digitalización de los catálogos de los museos porque la ley no lo permite. De manera que así como eso hay muchas cosas que se pueden hacer y no tiene sentido que si desde 1996, pero antes desde 1994, en los acuerdos de los APIC, los países parte de esos tratados tienen la libertad de establecer, de construir, de diseñar un catálogo de limitaciones para el entorno digital, Colombia no tenga ninguno. Eso no tiene sentido, ¿sí? Simple y llanamente porque los lobbies no dejan. Porque la debilidad de la estructura gubernamental en el enfoque, en el acercamiento, en el trato y en la regulación de la propiedad intelectual es tan débil hoy en día que hace imposible que desde lo público se puedan entender con esos grandes lobbies. Y lo que estamos viendo hoy por hoy en el Congreso, tenemos 1, 2, 3, 4 proyectos de ley. Cada sector viendo a ver dónde llega para sacar su ley. Así que eso es lo que yo quería señalar esta mañana, dando de nuevo los agradecimientos al profesor Martín Uribe, que ha provocado este encuentro que sin duda alguna nos dejará espacio para mucha reflexión. Gracias.